señores, para nosotros es un grato placer siempre recibir al profesor, historiador Juan de la Cruz, que nos acompaña en este día, y realmente cada una de sus visitas son para edificar sobre diversos temas. En el día de hoy pues queremos tocar el aspecto, lo que se está generando en torno a la figura del expresidente Pedro Santana, que hay todo un movimiento para sacar los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional. Desde pequeños nos enseñaban en las escuelas que Pedro Santana fue un héroe. Sin embargo, a raíz del paso de los años y de los estudiosos, como en este caso es el profesor Juan de la Cruz, nos ha hecho entender de que los restos de Pedro Santana no deben de estar donde figuran, como es el Panteón Nacional. ¿Así es? Así es. Agradezco nueva vez la invitación, Janet, a este programa tan importante para todos los que seguimos, ¿verdad?, tus consejos de salud y en todos los órdenes. Claro. Decir que en relación a este tema, en verdad, nadie quita el rol tan importante que jugó Pedro Santana en lo que fue la Primera República. Así es. En las distintas batallas en las que él participó. Sin embargo, se evidencia claramente en su actuación una actitud solamente frente a Haití, frente al vecino país de Haití, que lo enfrentó sin lugar a dudas, jugó un rol importante, pero frente a otras naciones no asumió la misma actitud. Así. Frente a Francia, por ejemplo, él estaba de acuerdo en un protectorado con Francia, estaba de acuerdo con un protectorado con los Estados Unidos, que no lo llevó a cabo porque Estados Unidos ahí se metió en una guerra, vamos a decir, muy similar a la que desarrollamos nosotros entre el 61 y el 65, estaba envuelto en esa guerra de secesión. Y en el caso de los Estados Unidos, prácticamente si hubiese estado dispuesto a apoyarlo, él hubiese perfectamente llevado a cabo la anexión de nuestro país a los Estados Unidos. Y como ya la última opción que se le presentó fue el caso de España, pues a ellos acudió y no entregó en bandeja de plata. Entonces, ¿Se pudiese decir entonces que tenía una convicción marcada hacia lo que era anexar el país a cualquier potencia? Así es. En el caso de Pedro Santana, y la de otros, no solo la de él, sino en el caso de Pedro Santana, de Tomás Bobadilla, de Buenaventura Báez, de Manuel María Gautier, en fin, un conjunto más de importantes intelectuales, vamos a decir, del siglo XIX, que les rodeaban y con lo que él se codeaba, estaban totalmente de acuerdo en que nuestro país por sí solo no podía sostener su independencia, no podía ser un país libre, soberano, que teníamos que estar, vamos a decir, supeditado a otra nación poderosa para poder desarrollarnos. Entonces eso es lo que nos dice a nosotros que Pedro Santana nunca creyó en la independencia del país. ¿A partir de qué momento se puede establecer o se puede entender que ha venido gestándose toda esta corriente para hacer entender a la ciudadanía que los restos de Pedro Santana deben de estar en otro lugar y no en el Panteón Nacional? Y esto también tomando en consideración que él persiguió y asesinó incluso a personas del movimiento independentista, incluso familias de Duarte y eso. Mira, prácticamente muchos dicen ¿por qué ahora? Se ha renovado todo este proyecto por sacar del Panteón Nacional los restos de Santana. Lo cierto es que los historiadores que teníamos, que jugaron roles importantes, eran historiadores que estaban muchas veces de acuerdo con las ideas santanistas. Incluso el periodo de Trujillo fue un periodo en donde se llegó a proponer a Santana y a Duarte como los padres de la patria. Es decir, cuestionaron la trilogía patriótica nuestra de Duarte, Sánchez y Mella, y en su lugar planteaban Santana y Duarte. No Duarte y Santana, sino Santana y Duarte. Entre esos personajes
estuvo Manuel Arturo Peña Valle, que fue uno de los ideólogos más importantes de la dictadura trujillista. De igual manera, vemos a un doctor Balaguer, que aunque escribió el libro El Cristo de la Libertad, supuestamente para rescatar a Duarte, frente a la primacía que le dieron en la era de Trujillo a Santana, sin embargo vemos que quien lleva a Santana al Panteón Nacional es precisamente el señor Joaquín Balaguer. Entonces, en Balaguer hay una doble moral, en casi todo lo que hacía había una doble moral. Decía una cosa y hacía otra. O sea, Balaguer escribe El Cristo de la Libertad en medio de la era de Trujillo, porque había todo un movimiento de opacar a Duarte y de relevar, a poner a Santana como el principal héroe. Sin embargo, es el mismo individuo que después, 23 días antes de hacer la transición de mando al Partido Revolucionario Dominicano en el 78, justamente él lleva al Panteón Nacional a Pedro Santana. Y además tira un discurso que todo el mundo dice, pero ¿y este discurso? Un discurso que es de crítica, de una crítica ácida a Pedro Santana. Pero después entonces le pasa un paño y dice, pero aún así fue un prócer que luchó contra los vecinos de al lado, contra Haití, y como él era un individuo anti-haitiano totalmente, para él era todo lo que fuera en contra de Haití, para él era santo remedio, vamos a decirlo. Entonces, por eso él dice, todo lo que él hizo se le puede perdonar, porque fue un prócer que defendió al país frente a Haití. Entonces, de manera que eso es lo que justifica Balaguer para llevar a Pedro Santana al Panteón Nacional, la lucha que él libró desde, vamos a decir, la batalla del 19 de marzo en adelante en todo el sur, y eso le da pleno poder para poder ser llevado al Panteón de la Patria, que es como se le ha denominado desde el 74 para acá. O sea, lo del Panteón Nacional era hasta el 74, del 74 por acá se le llama Panteón de la Patria, justamente porque son los patriotas que deben estar ahí. Antes de esta denominación hubo personas que no eran propiamente próceres, entre ellas incluso la esposa de Francisco de Rosario Sánchez, que no jugó un rol de proceridad, y ella, Balbina, está ahí. Entonces, por eso se ha decidido del 74 en adelante que es el Panteón de la Patria, para aquellos hombres y mujeres que jugaron de manera acciones muy decisivas en lo que fue la creación de la nacionalidad dominicana. Entonces ustedes están presentando ante el Congreso Nacional la solicitud de retirar los restos del Panteón de la Patria de Pedro Santana, y dónde específicamente serían llevados. Mira, este movimiento no es un movimiento desde fuera del Congreso. Qué bueno que está a la par que los historiadores estamos planteando esto. Desde el Congreso hay un proyecto de ley que están proponiendo 4 senadores de la República, que son el senador Euclides Sánchez de la Vega, que es el senador Julio César Valentín de Santiago de los Caballeros, que es el senador Dionis Sánchez de Pedernales, y el senador Adriano Sánchez Roa de Elías Piña. Ellos 4, que pertenecen, ¿verdad?, al partido de gobierno, están planteando como una necesidad que la nación está demandando, que los restos de Santana sean sacados del Panteón de la Patria y llevados al Ceibo, de donde fueron traídos por Balaguer en 1978. Es decir, es retornar estos restos de Santana al cementerio del Ceibo, que es el lugar natural donde él desarrolló su vida como atero, como un gran, vamos a decir, terrateniente, dueño de grandes cantidades de tierra, como fue, por ejemplo, su finca El Prado. La finca El Prado era su gran, vamos a decir, el espacio natural donde él desarrolló gran parte de su vida. Pues allí en el Ceibo, que tanto lo adoran, lo idolatran, pues perfectamente él puede estar allí sin mayores inconvenientes. Es decir, que pienso que es un movimiento que ha ido cobrando fuerza, que distintos medios de comunicación se han hecho eco, han incluso hecho programas especiales sobre el tema, y los historiadores con nuevas ideas, con nueva visión,
e incluso desde el Archivo General de la Nación, el doctor Roberto Casá ha sido un impulsor de toda esta propuesta, y ahora que tenemos un nuevo director de la Escuela de Historia y Antropología de la UAS, el doctor Álvaro Camaño, se ha reimpulsado este movimiento. Hemos hecho recientemente... ¿Ya tienen alguna fecha específica para que el Congreso conozca estos anteproyectos? Por lo menos está haciendo vistas públicas. Okay. Nosotros estuvimos la semana pasada invitados, gran parte de los historiadores y ciudadanos que no son historiadores, que fueron a dar su opinión, la mayoría a favor de que los restos de Santa Ana sean sacados del panteón y otros a favor de que se mantenga. Okay. Esa es la democracia, la diversidad de criterios, que todo el mundo se exprese, algunos defendiendo la prosperidad de Santa Ana, otros no negando lo que fue su rol en la Primera República, pero sí cuestionando lo que fue su visión de la nación y de la patria que él tenía, porque su visión de la nación y de la patria es muy cuestionable cuando contra algunos sí y contra otros no. O sea, el que es defensor de la patria como Duarte fue contra todas las potencias del país, de la tierra, no importa si era España, que su padre era de descendencia española, y él vino después de 20 años de exilio, volvió a luchar contra España, Juan Pablo Duarte. No le importa si era Haití, contra quien luchó de una manera sostenida. Incluso dijo en una de sus cosas que República Dominicana sea libre o que se hundiera la isla. O sea, uno de los pensamientos más emblemáticos de Juan Pablo Duarte. Y nada, mientras esto ocurre, vamos a ir a una pausa comercial, seguir propiciando este movimiento para que ocurra este traslado de Pedro Santa Ana, de los restos de Pedro Santa Ana del Panteón de la Patria hacia donde estaba anteriormente en Salcedo. Y mientras mientras esto ocurre, señores, vamos a una pausa comercial, pero no le cambie, que venimos a hablar un poquito de lo que es nuestra Constitución de la República Dominicana a raíz de este 6 de noviembre que estamos conmemorando un año más de la Constitución.